Hola a todos. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a Al-Ándalus. Hablamos de casi 800 años de historia en la península ibérica, un tiempo en el que una civilización increíble lo cambió todo: el paisaje, la gente, la forma de pensar, todo. Vamos a desgranar los cimientos de Al-Ándalus, desde lo más terrenal, la riqueza de su suelo, hasta lo más elevado, la brillantez de su alma, de su cultura. Y la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido es esta: ¿cómo lo hicieron? ¿Cuáles son los secretos, los pilares económicos, sociales y culturales que permitieron que Al-Ándalus floreciera durante, bueno, casi 800 años? Es una barbaridad de tiempo. Para entenderlo hay que empezar por la base, por los cimientos. Y cuando digo empezar por la base, lo digo casi literalmente, porque todo, absolutamente todo, arranca en la tierra. Olvidémonos por un momento de los grandes palacios y tesoros. La verdadera fuente de riqueza de Al-Ándalus, el motor que lo movió todo, fue su increíblemente innovadora agricultura. Bueno, ¿y cómo se organizó esa tierra? Pues de una forma bastante inteligente, la verdad. Desde el principio hubo dos modelos. Por un lado, las que llamaban tierras pacíficas. Si la población local se sometía sin luchar, podían conservar sus tierras, eso sí, pagando un impuesto. Y por otro, las tierras de conquista. Estas eran las que se repartían entre los conquistadores, pero ojo, no como propiedad privada, sino para que las explotaran. Este sistema doble fue la clave de la economía desde el primer día. Pero el verdadero bombazo fue lo que vino después: una auténtica revolución agrícola. No es una exageración. Perfeccionaron técnicas de regadío que ya existían, como la noria o las acequias, y consiguieron convertir secarrales en auténticos vergeles. Y lo más increíble, trajeron cultivos que hoy nos parecen de lo más normal, pero que cambiaron el paisaje y la dieta para siempre. Hablamos de la caña de azúcar, el arroz, el algodón y, como no, el naranjo. Imagínense la península sin naranjos. Incluso mejoraron lo que ya había, como el olivo, con tecnologías nuevas como la almazara. Una pasada. Dale, ya tenemos el campo funcionando a toda máquina. Ahora dejemos el arado y vámonos a las ciudades, porque las ciudades andalusíes eran un hervidero, el otro gran corazón económico. Y aquí lo que mandaba, lo que marcaba el ritmo de todo, era el comercio y, claro, los impuestos. El pulso comercial de estas ciudades latía sobre todo en dos sitios muy diferentes. Por un lado tenías el zoco. Estaba cerca de la mezquita principal y era, pues, el mercado del día a día, ¿no? Un lugar bullicioso, lleno de vida, donde encontrabas de todo. Y luego, por otro lado, estaba la alcaicería. Esto ya era otro nivel. Era la zona de las tiendas de lujo, joyas, marfil, armas de calidad. Todo este trajín de mercancías, que por cierto incluía también esclavos, se movía a través de puertos superactivos, como el de Sevilla o el de Pechina, allá en Almería. Y claro, todo este sistema tenía que sostenerse de alguna manera. ¿Cómo? Con impuestos, por supuesto. El Corán establecía básicamente dos tipos. Uno era un diezmo general para los musulmanes y el otro era un impuesto específico para los no musulmanes que vivían allí, los llamados sometidos. Y aquí está la clave de muchas cosas. Este segundo impuesto fue una fuente constante, pero constante, de tensión social. Fue, por así decirlo, la gasolina de muchas de las revueltas que estallaron en Al-Ándalus. Un punto importantísimo. Vale, hemos visto la economía, la tierra, el comercio, pero ¿quién movía todo eso? Vamos a meternos de lleno en la gente. Porque la sociedad de Al-Ándalus era, bueno, un mosaico increíblemente complejo, un puzzle de etnias y religiones que vivían juntas, pero, y este es importante, no siempre en paz. La primera gran división, la más evidente, era la religiosa. Por un lado tenías al grupo dominante, los musulmanes, y por otro a los no musulmanes, es decir, cristianos y judíos, que vivían con un estatus legal especial, el de sometidos. Pero cuidado, pensar que todos los musulmanes eran iguales es un gran error. Para nada. Dentro de la comunidad musulmana había una jerarquía muy clara. En la cúspide de la pirámide estaban los árabes, la élite. Controlaban el poder, el dinero y vivían sobre todo en las ciudades. Luego estaban los bereberes, que venían del norte de África. Ellos eran, digamos, la espina dorsal del ejército y se asentaban más en zonas rurales. Y por último, un grupo enorme, los muladíes. ¿Quiénes eran? Pues la población local, los hispano-visigodos que se habían convertido al Islam. Muchas veces, por cierto, lo hacían para ahorrarse ese impuesto extra del que hablábamos antes. Así que, como vemos, una estructura con roles muy definidos. Y claro, con este cóctel de gente, la convivencia pues no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Los distintos grupos vivían bastante por separado, sin mezclarse demasiado. Había un equilibrio frágil. Cuando había un poder central fuerte, como en la época de Abderramán III, la cosa se mantenía más o menos en calma. Pero en cuanto ese poder se debilitaba y el territorio se rompía en los reinos de taifas, las tensiones se disparaban. Y la chispa que solía encenderlo todo casi siempre era la misma: la presión por recaudar más impuestos, sobre todo cuando había guerras.
Y con esto llegamos al último gran pilar. Ya hemos visto el suelo, la economía, la gente, y ahora vamos al alma, a lo que quizás ha sobrevivido con más fuerza, el increíble legado cultural e intelectual que nos dejó Al-Ándalus. Mirad, esta frase, que se le atribuye a Mahoma, es perfecta para entender la mentalidad de la época. Nos dice que para ellos el conocimiento no era un hobby, no era un pasatiempo, era algo fundamental. Y había dos ciencias por encima de todas las demás: la teología, para salvar el alma, y la medicina, para salvar el cuerpo. Y en estas dos áreas, el esfuerzo intelectual que hicieron fue sencillamente gigantesco. La cultura andalusí fue un verdadero crisol. No partieron de cero, sino que absorbieron y fusionaron el saber de medio mundo: el griego, el persa, el hindú, incluso el chino. En ese caldo de cultivo tan rico, la filosofía y la teología tuvieron un diálogo intensísimo. Y de ahí salieron figuras que son gigantes del pensamiento universal, como el musulmán Averroes o el judío Maimónides. Curiosamente, los dos estaban metidos en la misma pelea intelectual: intentar hacer las paces entre la fe y la razón. Una tarea colosal. Pero no todo era filosofía y teología, que va. La poesía tuvo una explosión de creatividad brutal. En Al-Ándalus nacieron formas poéticas totalmente nuevas. Por ejemplo, la muajaja, que era una poesía súper culta, muy currada, con una estructura rítmica muy definida. Y luego estaba el cégel, que era mucho más popular, más de la calle, con una estructura más libre. Y esto es genial porque nos demuestra que el arte, la creatividad, no era solo cosa de las élites, sino que estaba en todas partes. Así que si lo pensamos bien, al final vemos que todo estaba conectado, como una cadena. La economía innovadora del campo dio de comer a una sociedad urbana súper compleja. Y esa sociedad, con sus mezclas, sus tensiones y su diversidad, fue el horno donde se cocinó una cultura brillantísima. Una cultura cuyo legado, como sabemos, llega hasta hoy. Y con esto cerramos nuestro viaje. Pero claro, queda una pregunta en el aire, ¿verdad? Si al final una civilización se mide por lo que deja atrás, por su legado, de todo lo que hemos visto, la agricultura que cambió el paisaje, esas ciudades llenas de vida, la ciencia, la poesía, ¿cuál diríamos que es la huella más profunda que ha dejado Al-Ándalus? Es una pregunta para reflexionar, una que perdura tanto como su increíble herencia.